Es como un libro de historia el libro, además de contar la parte particular, vas recorriendo la historia del Uruguay, haces muchas referencias y el lector empieza a rememorar cómo estaba el Uruguay en ese momento. Claro, porque ese amor, esta pareja se conoce y formaliza su noviazgo cuando el Uruguay está dando sus primeros pasos como adolescente. En términos históricos, si nos ubicamos, Elvira y Julio se conocen en una fiesta de gala, teniendo ella 16 años en su debut social y él 21. Julio Herrera Iobe ya era un periodista muy destacado, pese a su juventud, y con una carrera política que empezaba a dar sus primeros pasos. Y te decía, si medimos esto en términos históricos, surge o nace durante el gobierno de Bernardo Berro, y la primera instancia se cierra en la segunda presidencia de José Valle Ordóñez. Si habrán sucedido cosas, si el país se habrá transformado y habrá cambiado a lo largo de esas 5 décadas. No podemos ver ni analizar esta historia con ojos del siglo XXI. Eso en primer lugar. Y así como en libros anteriores, Mejor callar, Los crímenes del Prado, y Carlota Ferreira, Retrato de una mujer que se inventó, teníamos 2 mujeres que, vaya si fueron transgresoras de su tiempo y de aquella sociedad. Tenemos también una Elvira Reyes, que es contemporánea a Carlota, que es quizás también contemporánea a Celia Rodríguez Larreta, es tía de Celia Rodríguez Larreta, claro. Elvira Reyes. Pero fue lo que hoy diríamos lo políticamente correcto, lo que la sociedad de aquel entonces esperaba de una mujer de clase alta, de la alta burguesía o de la alta sociedad como era Elvira. Entonces, bajo ese paraguas que muchos denominan el 900 o el fin del siglo XIX, cobijó a mujeres transgresoras, algunas de ellas pagaron con su vida esa transgresión, el caso de Celia Rodríguez Larreta, y otras mujeres como Elvira que acataron y se sometieron a las normas. Elvira era muy católica, rezaba muchísimo, pero la norma también indicaba que tenía que formar una familia y tener hijos, y eso no sucedió. Como vos bien decís, todo indicaba, o las normas imponían que un noviazgo terminara en matrimonio y ese matrimonio diera hijos. Aquí no se dio. Y no se dio porque, bueno, Julio Herrera anteponía sus obligaciones políticas o con la patria, como él lo menciona en muchas cartas, a lo que él considera un interés personal, que si, en palabras del propio Julio Herrera, sería muy mezquino dedicarse a ese interés personal, que no era nada más ni nada menos que formar una familia y tener hijos, casarse con Elvira y tener hijos, que sería muy mezquino con la patria, que era un bien superior a defender y a preservar. Yo creo que ese amor fue mutando, fue un amor que tuvo una carga intelectual muy grande. Uno lee en las cartas, a mí me maravilla cómo escribe Elvira. Claro. Para ser una mujer que tuvo una instrucción como tenían las mujeres de la época, solamente en su casa con una institutriz, en el caso de ella francesa, dominaba mucho el francés, era su segunda lengua, leía poesías en francés, entre ellos hablaban francés, muy de la época, pero en la redacción, cómo expresa sus sentimientos, sus pensamientos, cómo se para frente a determinados acontecimientos en las cartas. A mí me sorprendió muy gratamente. No es una mujer que uno diga pasó bordando sus ajuares. Sí, pasó bordando sus ajuares. Era una mujer pensante, era una mujer con una personalidad quizás frágil, pero que tenía claro determinadas cosas, ¿no? No era simplemente lo que uno puede pensar la mujer relegada. No se rebeló, ese es el tema de Elvira, ella no se rebela y acata esos mandatos y bueno,
el final de la historia creo que dice mucho más, termina de definir esa personalidad. Porque si hubiera sido una mujer tonta, sin personalidad, sin tener claras determinadas cosas, no hubiera tomado las decisiones que ella toma en el último tramo de la vida de Julio y en la última etapa de su vida, ¿no? El propio hecho de, bueno, que esta historia quede, y no vamos a contar el final, pero que quede en determinado círculo, habla de, bueno, de una lucidez, ¿no? De una determinación muy clara, ¿no? Ahí aparecimos nosotros para complicarle la vida. Elvira era muy bonita y tuvo en esa fiesta donde se conocieron la posibilidad de que, bueno, que la vida lo llevara por otro camino, pero bueno, el amor parece que es así y sí, quedó flechada. Fue un flechazo y fue recíproco, ¿eh? Yo creo que Julio Herrera estuvo también muy enamorado de ella. Claro, el lector después verá en qué se tradujo ese amor o cómo se concretó ese amor. Pero sí, yo creo que los dos estuvieron, eran la comidilla, esa pareja de la sociedad rioplatense, ya no solo montevideanos, ¿no? Su gobierno no fue muy bueno. Su gobierno estuvo marcado, si tuviéramos que hacer una comparación para que visualizarlo, fue un gobierno azotado, podíamos compararlo con el gobierno del doctor Jorge Valle. Sí. Donde, por desgracia, digamos. Claro, fue una debacle financiera tremenda, porque ahí se produce la caída del Banco Nacional que él impulsa cuando es ministro de Tajes. Hubo plaga de langostas, hubo una sequía sin precedentes, la quiebra del modelo agroindustrial de Argentina, nuestro principal comprador. Luego estaba Inglaterra, también una gran crisis en Inglaterra. Entonces él administró como pudo esa situación. Y yo creo que tiene algunas cosas muy importantes su presidencia. Por algo, el jefe civil. Claro. Es decir, es el presidente que luego de 15 años de dictaduras, de tiranías militares, instaura la era civil. Después de él fueron todos, él y los que siguieron, fueron todos civiles. Y él fue un presidente electo constitucionalmente, con todos los vicios que llevaba la Constitución de 1830, ¿no? Del fraude, en fin. Ese es otro tema. Pero él cumplió su rol como jefe de Estado, como presidente de la República, apegado a la Constitución y a la ley. Y entrega el mando a otro civil. Sí, claro. Es decir, entrega el mando al presidente del Senado, después a los 15 días asume Idiarte Borda, pero él cumple su mandato. Y es lo que él considera su mayor logro. Y las violetas, ¿no? Que eso es lo que, está en el título y también lo reivindica para mí, que esperé que se casara, que siempre estaban ahí, las violetas, sus cartas y su declaración de amor, ¿no? Las violetas eran un significado, las violetas, ¿no? Porque era una forma de decirle a Elvira, te sigo queriendo, ¿no? Te sigo amando. Y esas cartas que también mantenían ese amor, ya no una pasión, pero sí vivo. Un amor vivo que pasaba por parte de ella mucho por la admiración, y creo que por parte de él mucho también una admiración de esa mujer, que yo creo que sin esa mujer él no hubiera podido llegar a ser presidente de la República.